Hola, vamos a hacer hoy un ejercicio de perspectiva cónica frontal. La perspectiva cónica tiene fundamento en la manera como los seres humanos observamos eh, por rayos visuales de tipo cónico. ¿Qué significa esto? Que todo lo que vemos más cerca nuestro se percibe de mayor tamaño que aquello que vemos a la distancia o en los planos más lejanos. Eh, la perspectiva cónica frontal tiene una característica muy particular y es que solamente se construye a partir de un punto de fuga. En el caso particular de este tipo de perspectiva, la perspectiva cónica frontal, el punto de fuga y el punto de vista son lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que las líneas de profundidad eh, confluyen o llegan necesariamente a lo que es el punto de vista. Si ustedes ven el espacio en el que estamos trabajando, es la sala de mi apartamento, estoy ubicado de forma paralela a el ventanal del balcón y creo que alcanzan a observar esas dos marcas, esas dos cintas que están en el vidrio de la puerta, que equivalen básicamente a mi altura visual, es decir, a mi horizonte, y la vertical marca el punto exacto de mi posición con respecto al horizonte. Estos dos elementos son fundamentales para hacer la construcción de la perspectiva, ya que es a ese punto a donde llegan las líneas de profundidad. Por ejemplo, la línea que tiene que ver con la esquina de la unión de este muro donde está el cuadro con el techo, o esta esquina o este borde que se ve donde se ve el muro de la chimenea con el techo. Estas líneas que se ven hacia el fondo, que son las líneas de profundidad, son las que teóricamente llegan a ese punto de vista. Entonces, la manera de hacerlo específicamente en el papel es trazar o comenzar trazando dos líneas, una línea vertical y una línea horizontal que establecen esos dos referentes que ustedes ven en la ventana. Es decir, estas dos líneas son esas dos líneas que ustedes ven allá al frente. ¿Qué quiere decir esto? Que en la posición en la que yo estoy, este correspondería a mi punto de vista, es decir, en mi posición exacta, esta es la línea de horizonte, que quiere decir que esta es mi altura visual, y sobre este punto deberían llegar las líneas de profundidad. Aclarado esto, vamos a utilizar el lápiz como elemento de medida. Si ustedes se dan cuenta en la cámara, el lápiz yo lo estoy colocando de forma paralela a mi posición, es decir, a mi plano como observador. Nunca voy a hacer medidas con el lápiz inclinado porque las medidas se alteran y no van a corresponder a la realidad. La única manera de tener control es ubicar siempre el lápiz de forma perpendicular al piso y paralela a mi posición. Este lápiz siempre va a estar paralelo y va a servir como elemento de medición. ¿Cuál es el procedimiento básico? Voy a empezar a dibujar desde el plano del fondo, es decir, desde el marco de la puerta de vidrio hacia mí. Entonces, para hacer ese tipo de medición, yo voy a calcular la altura que hay de mi horizonte, es decir, de la línea horizontal de la cinta que está ahí hacia el techo. Voy a calcularla exactamente con el lápiz, la paso sobre este eje vertical, pero me estoy dando cuenta que si paso las medidas exactas, el dibujo me va a quedar muy grande. En ese orden de ideas, entonces voy a aplicar una escala de reducción que simplemente es calcular la mitad de esta altura para aplicar una escala de reducción de 1 a 2. Entonces, todas las medidas que tome a partir de estas dos líneas de referencia van a ser reducidas a la mitad. Muy bien, entonces una vez tomamos la medición de las alturas, voy a irme de la línea de horizonte hacia el piso, con el lápiz extendido y con el brazo absolutamente estirado en extensión, porque es la única manera de controlar que todas las dimensiones me queden igual. Es decir,
No puedo tomar medidas con el brazo flexionado porque este tipo de inclinación o flexión del codo va a hacer que las dimensiones cambien. Por consiguiente, siempre voy a tomar las referencias de medición a partir del brazo extendido. Entonces voy a medir de la cinta que ustedes ven allá en el fondo hacia el piso y voy a calcular esa dimensión, la trazo sobre este eje vertical de las alturas y voy a reducir el espacio o esa longitud más o menos a la mitad. Esta sería la línea del piso. Este tipo de perspectiva, como les decía, solamente enfatiza en la profundidad, es decir, las líneas de fuga solamente están relacionadas con las líneas de profundidad. Todo lo que tiene que ver con el ancho o las alturas sigue siendo paralelo. Entonces, sin problema, yo trazo acá dos líneas paralelas a mi horizonte y esas líneas me establecen específicamente el techo y el piso de ese muro que está allá. Ahora vamos a medir el ancho de este tipo de vitrina. Entonces voy a medir desde la vertical hacia la izquierda y de la vertical hacia la derecha para establecer el ancho. Entonces utilizo igualmente el lápiz, voy a medir y digamos el cálculo me da este ancho. Entonces voy a sacar la media de esta dimensión que es por acá. Entonces acá en esta referencia yo ya sé que aquí está la esquina donde termina la puerta del balcón. Voy hacia mi derecha y empiezo a medir el ancho que hay desde la vertical hacia la esquina que tengo a la derecha. Hago la medición y ya tengo la longitud total, que es esta. A esa longitud le saco la mitad que es esta, y por ahí pasa esta línea vertical. Como pueden darse cuenta, he utilizado las dos referencias, tanto de la horizontal o la línea de horizonte y la vertical, para poder medir las alturas y el ancho de esa estructura que está allá. Muy bien. ¿Cómo saco entonces las líneas de profundidad? Teniendo ya este rectángulo y sabiendo de antemano que que es el punto de vista, que es igual al punto de fuga, lo que me resta es unir este punto con este punto a través de una línea recta, lo mismo con estas cuatro esquinas para sacar las líneas de profundidad. Y estas serían las líneas que tienen que ver con la profundidad y que me dan la sensación de caja. Muy bien, como pueden darse cuenta, a la izquierda está la chimenea, a la derecha hay un muro y abajo hay un mueble. Entonces vamos a ver si el espacio me da para poder referenciar este tipo de muro y poderlo dibujar acá. ¿Cómo debo hacer? Voy a medir la distancia que hay entre esta línea de la esquina y el borde que se ve iluminado, y para medir eso voy a tomar simplemente la referencia en la horizontal, la distancia de separación está más o menos acá, y a esa distancia le saco la media, es esta. Entonces por acá pasa otra línea vertical y en este momento el muro
cambia de dirección y se convierte en una horizontal. Es decir, vuelven las líneas a ser paralelas al horizonte. Voy a borrar acá esta referencia. Voy a medir el ancho, siempre con el lápiz paralelo a mí. El ancho es este, la mitad es más o menos esta. Y este sería el ancho de este muro. Y ahí ya tendríamos esta área resuelta. Voy a ubicar entonces ahora el muro que está por encima de la chimenea y entonces voy a medir de esta esquina a donde comienza el muro de la chimenea, siempre sobre la horizontal. Es un espacio muy pequeño que tiene esta dimensión. Le saco la mitad y yo sé que por acá está el muro de la chimenea. Voy a medir el ancho de esa chimenea. Es como por aquí, se me sale del papel, pero lo puedo calcular sin ningún problema. Da por acá. Y aquí tenemos otra línea paralela a esta. Aquí hacemos la corrección. Y si ustedes se dan cuenta, en la esquina se ve que está ese muro que sobresale de la pared. Entonces, alcanza a verse un poco montado acá. Y al igual que esta línea que va a este punto, esta parte también iría sobresaliendo acá. Ya tenemos entonces parte de los muros. Ahora necesitamos medir la altura total del muro de la chimenea. Como yo tengo la referencia del horizonte, voy a medir del horizonte hacia abajo qué tanta distancia hay. Esa distancia es esta, pero como estoy reduciendo a la mitad sería más o menos esta. Y me voy de nuevo con la línea de fuga, de tal forma que tengo este muro. Aquí calculo el ancho. Y aquí esta línea continúa, que es la línea del techo. Muy bien. Como pueden darse cuenta, acá tengo ya la resolución del volumen más grueso de lo que significa el piso, el techo, el muro lateral izquierdo. Por acá está la chimenea. Aquí ya podemos empezar como a establecer algunas dimensiones básicas. Aquí hay una parte que sobresale.
Esta parte llega al piso. Muy bien. Existen una serie de muebles que están ubicados a, a esta altura. Están un poco más altos que la chimenea. Voy aquí a hacer las divisiones de las puertas de la chimenea para empezar a darle algo de detalle, esbozando un poco la construcción. Esta línea no existe. Aquí internamente se vería esto acá. Ahí se ve, por la transparencia se vería un poco el espacio interno de la chimenea. Ok. En este momento ya estaríamos listos como para empezar a trabajar con el mobiliario que está ubicado en este espacio que es de la sala. Entonces, vamos a empezar por ubicar eh, el sofá que está aquí a la derecha. Podemos simplemente calcular el espacio de separación del mueble. Primero se hace el volumen completo. Está un poco separado. Este es más o menos el esquema del mueble. Acá tenemos la persiana. Y aquí estaría el espacio para el cuadro. Ok. Aquí también viene las persianas. Y aquí vendría también otra persiana. Listo. Para ubicar las lámparas que están en el techo, más o menos tenemos esto. Y acá al frente
Tenemos el marco de la puerta corrediza. Y acá al lado tenemos un puff que tiene más o menos la misma altura. Y acá una mesa. Ok. Muy bien. Todas estas son líneas de profundidad que corresponden a la persiana. Y estas son los bordes del muro. Muy bien. Aquí seguimos con la persiana. Muy bien, entonces acá podemos ya borrar algunos trazos. Y haría falta esto. Bien, para darle algo de volumen, aplicar algo de sombra. Muy bien, una vez que estamos, digamos, ya como reforzando las sombras, podemos, digamos, darle mayor calibre al trazo, donde pues hay mucha menos luz, como para acentuar la sombra. Por ejemplo, acá hay un área que está en sombra. Y aquí. También
existen cierto tipo de sombras arrojadas. Ok. Ah, estamos haciendo el video de noche, entonces el balcón se percibe con el fondo muy oscuro y apenas se ve este tipo de cosas. Bien, para poder perfeccionar ciertos bordes y evitar que el dibujo se nos ensucie, podemos rectificar. Por ejemplo, acá. Ok. Para darle algo de temperatura de color, utilizamos grises cálidos. Este naranja es como para calentar un poquito y darle calidez a la madera. Acá hace falta algo de sombra.
Y ese sería el resultado final.